Como te había dicho en el capítulo anterior, lo que estoy buscando de las historias que voy a publicar en este tipo de contenido es que te deje con esa sensación de no saber si en verdad algo místico o algo paranormal está pasando en esa anécdota. Esa es la sensación que estoy buscando, que en el momento en el que veo que alguna de sus anécdotas me dejan con ese sabor de boca, eso es justamente lo que voy a publicar en este canal y en el perfil de Spotify, que puedes encontrar el link en la descripción. Bien, eso es justo lo que me hizo sentir el relato que traigo para el día de hoy. Es de una persona que desafortunadamente, pero respetando su privacidad, me pidió que sus datos permanecieran anónimos, que no diera su nombre, porque de hecho es una persona cercana a mí. Entonces vamos a respetar eso que me pide. Ella escuchó el capítulo anterior y me mandó una historia sobre lo que está pasando con un niño pequeño. De hecho es el hijo de su hermana. Es un niño de alrededor, creo que debe tener ahorita entre 9 y 10 años. Que este niño tuvo un cambio drástico en su personalidad, en su carácter, en su manera de actuar. Y que dentro de esta historia que me manda, está narrando una situación que bien podría ser que este niño tuvo un tipo de contacto con algo, con algún ser, alguna cosa que no pertenece a esta dimensión, o por lo menos no pertenece a este planeta. O esa es la sensación que te deja al escuchar las extrañas cosas que este niño hacía. Y desde que era muy pequeño, y voy a irte contando por qué esto hace mucho sentido para mí, porque obviamente yo tuve la oportunidad de conocer a ese niño desde que era muy pequeño, no a mucha profundidad, pero por lo menos lo veía en algunas de las reuniones de mi familia. Y ahora, teniendo esta información que ahora tengo, de verdad que su comportamiento era un poco extraño, y que al verlo al día de hoy es algo completamente distinto. Bien, pero antes de iniciar con este relato, me gustaría responder algunas preguntas, las más cotidianas que siempre estoy leyendo en el canal, por lo cual les doy las gracias, porque siempre están al pendiente, sobre todo con un tema, que es la primera pregunta que me gustaría responder. ¿Cuándo será publicada la cuarta parte de la serie de videos que estoy haciendo llamada El personaje de ficción más perturbador jamás creado, ¿verdad? O como yo le puse dentro de la historia, Abandona toda esperanza? Te voy a ser muy sincero, ya me causa un poco de vergüenza tener que estar postergando esta serie de videos. Ya me causa vergüenza tenerte que decir gracias por esperarla, gracias por el interés. Por favor, aguarda un poco más. Yo sé que esto que te voy a decir te va a sonar a una excusa. Mira, puedes tomarlo así, tienes todo el derecho de tomarlo de esa forma. Sobre todo si eres de las personas que la ha esperado por mucho tiempo. Esa historia, la cuarta parte se terminó, la escribí, la grabé, la edité. Bueno, me ayudaron a editarla. Todo estaba ya terminado, pero al verlo yo como un video ya final, como un video ya listo para ser subido, no me produjo la sensación, no me llevó a ese mundo donde yo quería llevar a todas las personas que la escucharan. En pocas palabras, no me gustó tanto como yo quisiera que me hubiera gustado. Por eso decidí descartar ese video y volver a escribirla, volver a grabarla, volver a editarla. Y espero que en esta ocasión sí el resultado sea lo suficientemente satisfactorio. Porque imagínate, yo teniendo el conocimiento de que algunas personas la están esperando desde hace mucho tiempo, me siento con la responsabilidad de por lo menos entregarles algo de calidad, algo que iguale, o tal vez me gustaría que superara a los videos anteriores. Esa es de verdad la única manera que tengo de agradecer toda la paciencia, todo el interés que tienen por esta serie. Por eso decidí descartar ese video, volver a empezar la cuarta parte y tratar de poner lo mejor de mí. Y de verdad esperar que ahora sí el resultado final sea algo que yo piense que va a ser satisfactorio para todos ustedes. Esa es la verdad.
¿Cuándo va a ser publicada? Ya ni siquiera quiero dar una fecha estimada. Ya les he quedado mal suficientes veces. Pero mira, si las cosas salen como yo espero, voy a publicar 3 series de videos más. Voy a darle continuidad a la serie de videos llamada La Danza de la Muerte, que esa es otra historia que me gusta mucho en lo personal. Voy a subir la siguiente parte. Y después de ese video, ahora sí por fin voy a subir la 4ª parte. Esas son mis intenciones. Espero que las cosas pasen así. Mira, no sé si pedir disculpas o simplemente seguir agradeciendo porque después de tanto tiempo siguen preguntando por esa serie, pero espero que de verdad el día que sea publicada te guste, llene las expectativas que tienes y que sea una manera de compensar el tiempo que ha pasado, que ya creo que tiene más de 1 año que publiqué la 3ª parte. Entonces muchas gracias, es lo único que puedo decir. Muchas gracias y voy a tratar de publicarla lo antes que pueda. La siguiente pregunta que me hacen muy recurrentemente, no me voy a tomar mucho tiempo en esto, es que me preguntan mucho de dónde saco la música que utilizo para los videos. Esa música es una herramienta que el mismo YouTube da a los creadores de contenido. Si tú tienes un canal en YouTube, vete a YouTube Studio. Si no sabes cómo acceder a esto, supongo que si en Google pones YouTube Studio te va a enviar a la página. Y en la parte izquierda, en el menú izquierdo, hay algo que se llama biblioteca de audios. Ahí están todos los audios que puedes utilizar de manera libre, que el mismo YouTube te dice: estos audios no tienen derechos de autor, te recomiendo que los uses en tus videos. Bien, de ahí saco absolutamente toda la música, porque en una ocasión usaba música que no me pertenecía y pues recibí una sanción para el canal de YouTube. Así que mejor no me salgo de ese parámetro, no me salgo de esa biblioteca de audio. De ahí obtengo absolutamente toda la música que uso en los videos. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué le cambié el nombre otra vez al canal? ¿Por qué ya no soy Samael Kraus y ahora soy Dante Zagar? No hay mucha explicación para esto, simplemente Samael Kraus me dejó de gustar. Eso es todo. No se me hacía un nombre que todas las personas ni siquiera pudieran pronunciar bien, mucho menos recordar. Entonces debes de saber que me gusta mucho el libro de la Divina Comedia. Muchos de la historia del primer video del personaje de ficción más perturbador tiene que ver con ese libro. Y pues el personaje se llama Dante, entonces por eso le puse Dante Zagar. Y Zagar tiene otro significado, pero no me quiero tomar tanto tiempo en esto. Simplemente fue que me dejó de gustar Samael Kraus y decidí ponerle Dante Zagar. Te recuerdo que si tienes alguna duda, algo que quieres saber sobre el contenido que subo o sobre lo que tú quieras, algún comentario que tengas o para mandarme las anécdotas, este tipo de anécdotas que voy a estar publicando en este formato de videos, puedes mandarme cualquier experiencia paranormal o misteriosa que tengas en el link que te dejo en la descripción. Es un link que te va a llevar a tu Messenger, al Messenger de Facebook. En esa parte escríbeme por favor y voy a tomar lo mejor de todo lo que me manden para ponerlo aquí. No lo mejor, lo que yo pienso que va más acorde con este tipo de contenido. Bien, y ahora para iniciar con esta historia que me enviaron, que yo, como te digo, a pesar de que era alguien relativamente cercana a mí, desconocía completamente, me hace pensar en todas las cosas que dejamos pasar simplemente por nuestra indiferencia. La verdad, te pierdes de mucho por juzgar sin conocer a fondo lo que de verdad está pasando. Este niño pequeño del que te hablaba, cada que había una reunión familiar, tú lo podías ver que era muy retraído. Su tipo de seriedad llegaba a ser hasta preocupante. Era un niño que no interactuaba con los otros niños de su edad. Se aislaba en algún rincón del salón, de la casa donde estábamos, y siempre estaba escribiendo algo en su libreta. Fíjate, para que tengas un poco de contexto de cómo lo tomaban las demás personas a este niño. Yo, a pesar de que lo vi muchas veces, a pesar de que me llama la atención cuando una persona tiene una inclinación artística o que está haciendo, simplemente si veo a alguien haciendo algo que es
algo fuera de lo común, llama muy fuertemente mi atención. Pero para que veas la manera en la que juzgué a este niño, jamás me acerqué, yo no tengo conocimiento de qué es lo que hacía en su libreta. No sé si es que estaba dibujando algo, no sé si escribía algo. Jamás me acerqué a él simplemente porque para mí era un niño muy penoso, que tal vez pensé que lo que estuviera haciendo en esa libreta no valía la pena acercarme y preguntarle qué estaba haciendo. O tal vez temía un poco de cuál podría ser su reacción. Tal vez acercarme a él lo hubiera incomodado. Pero todas estas cosas que pienso son, como te digo, prejuicios. Fácilmente me pude haber acercado, interactuado con él, ver lo que estaba haciendo en esa libreta, que ahora que tengo esta información que me enviaron, sé que lo que sea que haya estado haciendo en esa libreta es sumamente interesante. Tal vez en un futuro trate de hacer una relación más cercana con él. Aunque lo que te voy a contar, el principal tema de todo lo que te voy a contar es el drástico cambio que tuvo. Entonces, el mensaje que me enviaron, como te lo había dicho, me pidieron que fuera anónimo. Lo que más interesante me resulta es que nadie le podría decir a esta persona que de verdad no pasó eso que está narrando en su historia. Porque a pesar de lo místico, de lo intrigante que es, ni siquiera tiene la necesidad de mencionar que pasa algo fuera de lo normal. Este niño siempre llamó la atención por su comportamiento. Me cuentan que sus maestras de kinder, sus maestras de primaria, en algunas ocasiones tenían una conversación con su mamá. Sus maestras preocupadas porque este niño podría tener algún tipo de trastorno que lo hacía no poder comunicarse con otras personas. En este caso, lo que me cuentan es que le costaba mucho trabajo jugar con sus amigos en la hora de receso. Me cuentan que sus maestras, su preocupación es que tomaba sus alimentos apartado de todos los demás, justamente como yo lo veía en las reuniones familiares. Tomaba sus cosas, en algunas ocasiones llevaban juguetes a las escuelas, llevaba su comida a un rincón y simplemente se sentaba ahí a comer o a jugar él solo. Nunca le vieron interés en interactuar con otros niños. Eso es un factor muy alarmante para las maestras. Obviamente, si algún maestro me está escuchando, puede saberlo. Es algo que se debe de reportar a los papás, porque como lo dice el texto, puede ser algún síntoma de algún trastorno que tenga el niño, algo que se debe de atender. Y a más temprana edad se atienda, tengo entendido que los resultados son mejores. Entonces, ese comportamiento fue algo que siempre reportaron las maestras. Pero esto es apenas lo menos inquietante de todas las cosas que este niño proyectaba. Entre las muchas cosas que me cuenta, obviamente es un texto muy largo, yo trato de tomar lo más importante. Hacía cosas como que pedía permiso a la maestra para ir al baño, pero ya no regresaba. La maestra tenía que ir al baño y confirmar que el niño estaba bien. Lo que cuentan es que en ocasiones el niño ya no estaba dentro del baño, sino que estaba en el área de juegos, columpiándose en un columpio, él solo, completamente solo. Lo hacía entre clases. A ningún niño se le permitía estar en el área de juego a esa hora. A pesar de que él sabía que era en contra de las reglas salirse de su salón, mintiendo, diciendo que iba al baño e ir a la zona de juegos, él lo hacía. Él no tenía ningún tipo de remordimiento por romper esa regla. La maestra en muchas ocasiones lo reprendió, le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo, pero este niño parecía no escuchar. Imagínate lo que la maestra veía y lo preocupante que resultaba para ella. Imagínate que vas a buscar a un alumno que te dice que va a estar en el baño, tarda demasiado tiempo y tú preocupado vas a buscarlo, no lo encuentras, tu nivel de preocupación debe de aumentar más, creo yo. Vas al área de juego y ahí está columpiándose él solo. Me cuentan en el texto que lo cuestionaban, que le preguntaban que por qué no hacía esas actividades,
como subirse a un columpio en la hora designada para hacer ese tipo de juegos, en la hora de receso. Este niño simplemente decía que a él lo que le gustaba es estar solo y hacer... Lo nombró de una forma muy peculiar, que no estoy muy seguro si llegué a comprender. Porque cuando somos niños, obviamente usamos palabras incorrectas o les damos sentido diferente del que de verdad tienen. Pero lo que me escriben es que este niño decía que le gustaba estar solo para con su libreta comerse las letras. Y me aseguran, o sea, el primer pensamiento que tienes tú es que es un niño que tiene algún comportamiento extraño, como estos que cortan pedacitos de papel y se los comen. Me aseguran que para nada es eso, pero él llamaba comerse las letras, hacer lo que quiera, lo que sea que hacía en su libreta. Yo posteriormente le envié un mensaje a la persona que me envió este relato y le pregunté sobre lo que hacía el niño en la libreta. Me respondió, pero quiero dejarlo para un poco más adelante, porque como te lo decía, me hubiera encantado a mí ver lo que estaba haciendo, pero no comprendía qué estaba pasando. Entonces, ni siquiera sabiendo un poco de lo que hacía ese niño en la libreta, llego a entender a qué se refiere con comerse las letras. Ni siquiera tratando de meterte en la imaginación de un niño esto llega a tener sentido. Pero eso era lo que él siempre sostenía y lo trataban de corregir. Le decían, no, lo que tú estás haciendo es escribiendo letras o dibujando o haciendo algo, tratando de modificar su lenguaje para que fuera correcto, que no dijera comiéndose las letras. Pero eso tiene un trasfondo que más adelante te aseguro que te va a parecer muy interesante. Entonces tenía este tipo de comportamientos, tenían que ir por él a la zona de juegos durante las clases. En muchas ocasiones logró, porque una cosa más que debes saber es que es un niño muy inteligente. Cuando con dificultad llegas a entablar una conversación con él, sientes que estás hablando con alguien de una edad mucho más avanzada de la que él tiene. Y te digo esto porque en los colegios a los que asistía, evidentemente había alguien en la puerta cuidando que nadie entrara y tampoco nadie saliera. De alguna forma encontraba la manera de salirse de su escuela. Estoy hablando de que burlaba al guardia que estaba en la puerta, que obviamente esto tampoco requiere de mucha habilidad. Estas personas, no sé, pueden ir por un refresco dentro de la escuela o pueden ir al baño, o pueden hacer alguna cosa que haga que se distraigan, y un niño con el suficiente alcance fácilmente se podría salir. Como no era algo habitual que alguien entrara o saliera de las escuelas sin autorización, las alarmas de estos guardias no estaban tan presentes, tan activadas. Lo que este niño hacía era salirse de su escuela y se iba él solo. Estoy hablando que a la edad de 8 años. Entiendo que en muchos lados esa es una edad perfecta para que los niños vayan solo a la escuela, sobre todo cuando vives en ciudades seguras. Aquí, en donde yo vivía, donde ese niño vive todavía, es muy poco común que un niño de esa edad ande solo. Este niño a esa edad se salía de su escuela, se iba solo a la casa de su abuela, encontraba la manera de entrar por la casa y se iba hasta el patio de atrás, donde su abuela tenía muchos árboles, muchas plantas que daban frutos. En el lugar de donde éramos son muy comunes los árboles de mango. En el patio trasero de la abuela de este niño hay un árbol de mango muy grande. Imagínate la preocupación tanto de los maestros, de los padres, de toda la familia, de muchas personas que lo conocían, cuando de repente la mamá de este niño recibió una llamada de parte de la escuela diciendo que no encontraban a su hijo. Me dice la persona que me envió el texto que la primera vez que esto pasó fue traumático para su mamá, para sus papás. Fue demasiada la desesperación de que no podían encontrar al niño. Estuvieron algunas horas buscándolo por la escuela. Dice que por cosas de la casualidad le hablaron a la casa de la abuela para preguntar que si estaba con ella.
Y lo que la abuela dijo fue que no, pero en su desesperación cuenta que salió a tomar aire a su patio y que ahí lo vio en el árbol de mangos. Entonces, escaparse de la escuela fue algo que hizo entre 4 y 6 veces. Ya en ocasiones posteriores ya sabían que rápidamente tenían que comunicarse con su abuela para preguntar si estaba debajo de ese mango. En todas las ocasiones lo encontraron ahí. ¿Y qué estaba haciendo en el árbol de mango? Estaba simplemente sentado en la sombra que producía el árbol, escribiendo o dibujando en su libreta. Hay algo que yo llegué a pensar, y sobre todo es algo que las personas que no conocen a su familia es completamente válido que lo piensen. ¿Cuánto daño pudo haber recibido este niño para tener ese comportamiento? ¿Qué tipo de maltratos, qué tipo de traumas le causaron? ¿Qué tipo de trastornos le provocaron para que tenga ese tipo de comportamientos? La verdad es que se dice que caras vemos, ¿verdad? Pero que realmente nunca conocemos a las personas, pero yo te puedo asegurar que sus papás son personas completamente normales. Todas las personas de mi familia fueron educadas de una forma similar. Nunca se ha presentado un caso así de algo fuera de lo normal en contra de un niño. Este niño recibió atención de muchos psicólogos, muchas personas que pensaron que iban a poder adentrarse en esa imaginación, en esa mente y descubrir de verdad cuál era lo que le estaba afectando a este niño que lo hacía actuar así. Pero te aseguro que no es nada de esto. En todas las ocasiones, eso que se puede llegar a pensar, que su comportamiento es responsabilidad de los malos tratos o de el cuidado de parte de sus padres o de sus familiares, en todas las ocasiones esto se ha descartado. Tanto te lo puedo decir yo, que conozco a estas personas, conozco su trato, la preocupación que tienen por su hijo, que siempre han buscado ayudarlo, como todas las pruebas que le han hecho de terceros. Y lo que me cuentan en el texto es que diagnósticos ha recibido muchos, desde un trastorno por falta de atención hasta muchas cosas que me contaron que, si lo piensas un poco, parece casi simplemente buscar una respuesta donde no la hay. Porque ninguna de las recomendaciones que psicólogos y psiquiatras hicieron a este niño le ha funcionado. Su familia siempre se ha resistido, siempre se resistió a medicarlo. Porque como te lo había dicho, la historia de este niño en estos días es completamente distinta. Siempre se resistieron a medicarlo, pero siempre estuvo en terapia, siempre buscaron la forma de ayudarlo, aparte de suministrarle fármacos. Y esta preocupación de parte de sus padres me parece obvia. Imagínate tomar la decisión de medicar a tu hijo a una edad tan pequeña. De verdad que es difícil. Querían dejar esta opción para un último recurso. Estaban a punto de tomar esa decisión, pero no fue necesario. Y esto es lo más extraño de todo. Eso que te acabo de decir no fue necesario. Ya la historia es completamente distinta. Lo inexplicable empezó a ocurrir cuando sus papás, creo yo en su desesperación, tomaron la decisión de quitarle la libreta a ese niño. La libreta donde te había contado que era su actividad preferida. A pesar de los tiempos en los que vivimos, era un niño que no le interesaba estar jugando juegos en una tablet o en un teléfono, en una consola. Me cuentan que, y yo lo vi, que su mayor interés era estar utilizando esa libreta y el viejo lápiz que siempre tenía. En la desesperación de los padres para tratar de cambiar el comportamiento del niño, decidieron quitarle su libreta. Y me cuentan que la manera en la que reaccionó les causó más miedo que el sentimiento que tenían de estarlo ayudando. Porque ahora el niño no tenía ninguna actividad, simplemente se aislaba de las personas, pero se permanecía viendo hacia el suelo. Y algo muy importante que no hemos mencionado es
lo que los padres descubrieron cuando analizaron esa libreta, porque vamos a entrar un poco en lo que el niño hacía en ese cuaderno. La mayoría de las hojas me cuentan que eran rayas al azar, que no se le podía encontrar alguna forma ni tampoco tenía ningún texto escrito, pero que prestándole la suficiente atención, y ojo con esto, porque tú como madre, si algunas de las personas que me escuchan son padres, la mamá de este niño tomaba la libreta preocupada y la hojeaba, pero se daba cuenta o ella pensaba que eran simplemente garabatos que no tenían ningún significado ni ninguna intención. En todas las ocasiones que hacía esto, descartaba la idea de que su hijo estuviera haciendo algo extraño en esa libreta. Pero cuando se la quitaron, decidieron analizarla más a fondo y se dieron cuenta que si en verdad la percepción de todas las personas podría ser que eran rayas al azar, en algunas hojas, y me dicen que casi de manera oculta, estaban escritas frases. Lo raro es que sus padres decían conocer el tipo de letra que tenía su hijo, porque a pesar de las dificultades que tenían, lo obligaban a cumplir con su tarea, la tarea que le pedían en los colegios. Y muchas de estas tareas, pues todos sabemos que es hacer planas, transcribir textos de un libro hacia la libreta, entre este tipo de cosas que te permite conocer a perfección la letra que tiene tu hijo, porque obviamente quien lo ayudaba con su tarea eran sus padres. Lo extraño es que detrás de esas rayas, que poniendo mucha atención podías ver textos escritos, decían que ese tipo de letra no pertenecía a la letra de su hijo, que no tenía ninguna similitud, era una letra demasiado bien definida. Era como si la hubieran impreso de algún archivo de computadora. La caligrafía era excelente. Y pues obviamente ellos dicen que su hijo no tenía la capacidad para escribir de esa forma, menos a la edad que tenía. Lo primero que pensaron obviamente es que alguien más estaba manipulando la libreta de su hijo. Hablaron con todos los maestros y les pidieron, lo primero que hicieron fue pedirles respuestas, que le dijeran quién estaba usando la libreta de su hijo además de él. En muchas ocasiones pensaron que eran los maestros quien lo estaban manipulando. Su respuesta fue que no. Entonces, posterior a esto, la petición de los padres fue: por favor, esté muy pendiente de toda la actividad que mi hijo tenga dentro de las instalaciones de la escuela. Necesito saber si alguien más está rayando la libreta de mi hijo. Los padres, la gente de los colegios, todo el personal fue informado y tomaron muchísima más atención de este niño de lo normal. Y todos coincidieron con que nadie estaba manipulando la libreta de este niño. Segunda cosa que pensaron fue: posiblemente está calcando de algún libro. No sé si tú conoces esta palabra, calcar. Se refiere a que pone de manera superficial una hoja de algún libro y él hace presión sobre las letras del libro para que la presión haga que se dibujen en su propia libreta. Entonces él nada más ya tendría que llenarlas de color, que volver a pasar el lápiz para que las letras fueran visibles. Bien, a esto me refiero con calcar. Pensaron que eso estaba haciendo, calcar letras de libros que estaba encontrando. Pero al leer las frases con mucha dificultad, porque sobre las letras estaban los garabatos que estaba haciendo, las rayas sin sentido, con mucha dificultad podían leer algunos fragmentos de lo que estaba escrito. Y no coincidían con ningún libro que ellos conocieran, que tuvieran en su casa, ni siquiera con algo que hubiera en la escuela, porque los textos eran realmente extraños. Te voy a leer, me mandó alrededor de 15 enunciados que me dice que los identificaron y los guardaban para tratar de encontrar su origen, pero que nunca lograron descifrar realmente de dónde estaba sacando esos escritos este niño. Te voy a leer 5 que llamaron mucho mi atención, que de igual forma
por lo menos yo no le puedo encontrar un significado, pero lo que dice llamó mucho mi atención. El primero dice: el ave atraviesa el viento porque no puede encontrar la salida. El segundo: vi su cara en la mía y cerré los ojos que no se cerraron. El tercero dice: el teléfono lo llamó y dejó de sonar en mi cabeza. El cuarto: en la televisión están los objetos perdidos. Búscalos para que no se pierdan otra vez. Y el quinto: se cayó el cuadro de la cocina y volvió a su lugar porque la casa se puso de cabeza. Se vuelve a caer todos los días. No sé, pero de verdad no me suena familiar ninguno de estos textos. Por favor, si tú conoces algo similar que haya estado escrito en algún libro que este niño pudo consultar, que me suena mucho, o más bien me suena similar a un libro de poesías, pero la verdad es que no he leído nada similar a lo que me enviaron, que dice que estaba escrito en la libreta de este niño. Lo que sí es que suena extraño. Suena algo que no debería de estar en una libreta de un niño. Un niño al que no le interesan ni las tablets ni jugar con otras personas de su edad, que simplemente se pasaba todo el día escribiendo frases en esta libreta y después rayando sobre ellas. Todas estas frases obviamente las analizó su psicólogo, el psiquiatra con el que lo llevaron, y su respuesta fue que el niño estaba escribiendo cosas al azar. Algún otro aseguraba que forzosamente era algo que el niño había leído en algún lado y lo estaba reproduciendo. Después de todas estas explicaciones, aún así no dejan de ser inquietantes las cosas que podemos leer, sin llegar a tener la intención de proyectar algo fuera de lo común. No encuentro la forma de explicarlo, pero proyectaron tantas cosas hacia mí estas palabras porque no pretenden nada. Están escritos de verdad con un lenguaje que un niño utilizaría, pero al mismo tiempo, al leerlas estás seguro de que detrás de estas frases se esconde algo que es muy inquietante, por lo menos así lo veo yo. Obviamente guardo estas frases y trato de leerlas de vez en cuando por si me estoy perdiendo de algo, por si llego a leer algo a lo que le pueda encontrar alguna similitud, pero siguen pareciendo para mí simplemente palabras en un limbo que tienen mucho significado, pero no hemos podido unirlas el rompecabezas. Cuando le retiraron la libreta a este niño, fue una especie de castigo, porque en muchas ocasiones sus padres le pedían que jugara con otros niños, que no estuviera todo el tiempo con esa libreta. No atendió a sus indicaciones y pues lo que hicieron los padres fue retirarle la libreta. Me cuentan que él la pedía mucho, como cuando... Es que es un niño, como cuando a un niño lo castigas y le quitas su consola de videojuegos y te insiste mucho que se la regreses. De esa forma estaba él exigiendo su libreta, que no... Si me preguntas, no creo que haya sido la mejor opción quitársela, pero como te decía, en la desesperación de los padres ya no sabían qué más hacer. Este niño simplemente seguía visitando sus rincones, pero ahora sin libreta, y permanecía simplemente viendo al suelo, sin comunicarse con nadie y simplemente pasando el tiempo completamente solo. Mientras leía el texto que me enviaron, me llegó una duda bastante interesante referente a todo lo que estaba leyendo. Y es que me hubiera gustado conocer qué estaba pasando por la mente de ese pequeño niño en todo ese tiempo que estaba completamente solo, porque estás de acuerdo que algo tiene que haber estado pensando. Y nadie dice que sea algo maléfico o algo inexplicable, pero ese comportamiento, ahora que conozco el fondo de todo,
me parece muy llamativo, me parece digno de prestarle mucho más atención de la que le presté. Y me gustaría también entender un poco mejor cuál fue la razón para que hoy en día su comportamiento sea algo completamente distinto. Mucha atención con esta parte, porque si lo llegas a imaginar como yo lo imaginé mientras estaba leyendo esta historia, pocas películas que he visto pueden llegar a ser tan inquietantes. Lo siguiente en el texto cuenta cómo un día este niño estuvo muy insistente para recuperar su libreta. Hizo muchas cosas que un niño haría. Empezó a llorar, a patalear, a tumbar cosas. Tenía mucha necesidad de recuperar su libreta y actuó como cualquier niño hubiera actuado. Sus padres no se la regresaron. Le pedían que jugara con alguna otra cosa. Le compraron juguetes nuevos. Su papá, pues realmente es un padre joven. Tiene una consola de videojuegos. Trató de que el niño jugara un rato con su consola. No lo logró. Este niño estaba completamente enfocado a recuperar su libreta. No sé si los padres tuvieron un mal día en el trabajo. No sé realmente por qué tomaron esa actitud. Pero me cuentan que la manera en la que se enteró esta persona que me escribió fue porque su mamá, la mamá del niño pequeño, le llamó llorando ese día, diciéndole que habían hecho algo terrible. Cuentan que en la desesperación que tenían los padres, que en la paciencia corrompida que ya les había provocado la insistencia tan apasionada del niño, su razón se terminó por romper un poco. Y lo único que pudieron definir que era lo correcto hacer fue amenazar al niño con que iban a quemar su libreta si no dejaba de llorar y de patalear. Este niño no atendió la indicación. Dicen que su papá tomó la libreta y la puso en un cubo de basura y arrojó un cerillo a la libreta y empezó a arder. Lo que leí después en el texto me pareció que no era una reacción común que hubiera tenido un niño. Me dicen que simplemente dejó de llorar y se puso a ver cómo ardía el fuego en la libreta. Este comportamiento a los papás les pareció bastante inquietante y el texto narra cómo cuando la persona que me escribió recibió la llamada de la mamá llorando, le dijo que nunca se había arrepentido de algo tanto en su vida. El niño vio por completo cómo ardía la libreta y ellos estaban completamente paralizados porque no sabían qué hacer. ¿Qué tenían que hacer? Apagar el fuego cuando esa libreta ya estaba ardiendo y era imposible recuperarla. Además, ¿cómo lo iban a apagar? ¿Con agua? De todos modos se iba a destruir completamente la libreta. Yo pienso que entraron en un tipo de shock por ver a su hijo de esa forma. No supieron qué hacer. Se quedaron completamente paralizados. Dice la persona que me escribió que en ese momento fue cuando su mamá empezó a llorar, tratando de evitar que el niño se diera cuenta, pero también dice que el niño toda la atención de este pequeño estaba completamente puesto en el cubo de basura que tenía su libreta ardiendo dentro de él. A final de cuentas, lo único que pudo resolver su mamá en hacer fue tomar un poco de agua, apagar la libreta y abrazar al niño llorando. Dice que el niño estaba completamente inexpresivo, no abrazaba a su mamá, ya no estaba llorando, no estaba diciendo nada, simplemente mantenía la vista fija en la libreta. Me cuenta el texto que su mamá tomó su cara y trató de hacer que dejara de ver la libreta. Tomó su cara y la trató de apuntar su vista hacia ella, preguntándole que qué tenía, qué le pasaba, que la perdonara por haber hecho eso. Pero que a pesar de que su mamá giró su cabeza, los ojos estaban apuntando hacia el cubo de basura.
Hay muchas otras cosas que me contaron sobre lo que pasó esa noche que pienso no es necesario contarlo, respetando un poco su privacidad, pero está lleno de mucho arrepentimiento, de alguna forma de compensar lo que habían hecho, lo que le habían hecho a su hijo, que falta de entendimiento sobre lo que esa libreta representaba para él. Dice que hasta que vieron la forma en la que empezó a actuar el niño cuando la libreta ya se había quemado, entendieron realmente que era un objeto muy preciado para él, que jamás debieron atentar contra algo de tanto valor para ese niño. Una cosa que también estoy de acuerdo es que muestran su arrepentimiento por no haber consultado a algún profesional antes de hacer algo tan terrible. Nunca preguntaron a nadie con experiencia en algo así si era conveniente pues destruir este objeto que era una causa de obsesión para su hijo. Como te decía, en mi opinión entraron en un estado de completo desconcierto, de no saber qué hacer, de un fastidio total de seguir a su hijo llorando y pataleando por un objeto que ellos pensaban le estaba haciendo mucho daño. Entonces simplemente decidieron quemar la libreta. Por suerte, todos los textos que llegaron a rescatar, ellos lo habían reescrito en una libreta que le estaban mostrando a su terapista, y de esa forma me enteré de algunos de ellos, y me dice la persona que me escribió que hay muchos más, los cuales me encantaría leer y encontrar la manera de abordar a este niño, que de verdad me causa un poco de preocupación la forma en la que debería hacerlo, pero me gustaría hablar con él sobre las cosas que escribió. No sé en qué disposición esté en estos momentos, aunque ahorita, bueno, un poco más adelante te voy a contar cómo ha ido evolucionando este niño, que ya es un poco más sencillo acercarse hacia él. Pero entre todas las cosas que me contaron que pasaron esa noche, lo más inquietante fue al momento de ir a dormir. Esto es lo que te decía, que necesito que pongas toda tu imaginación en esta escena. Con todo el arrepentimiento que los papás sentían, llevaron a su hijo a dormir. Estuvieron en su cuarto, creo que por la misma culpa que sentían, estuvieron en su cuarto ofreciendo leerle una historia, tratando... Me dicen que nunca le permitieron ver la tele dentro de su habitación. En esa ocasión metieron una televisión, trataron de poner Netflix para que el niño viera algún dibujo animado, no sé. Lo que querían era apartar un poco su mente de lo que había sucedido. Y entre todo el arrepentimiento que tenían, simplemente se quedaron con él hasta que se dieron cuenta que realmente había caído en un sueño profundo. En ese momento los dos papás se dirigen a su habitación. Me dicen que alrededor de las 4 de la mañana empiezan a escuchar algunos ruidos, que como debes de suponerlo, provenían desde la habitación de este niño. Imagínate esto: entrar a la habitación de este chico y ver que no hay un solo espacio en las paredes que no estuviera completamente rayado. Lo inexplicable, una de las cosas inexplicables sobre esto es que no rayó las paredes con pluma o un lápiz. Dicen que fue a la cochera de la casa donde el papá tenía guardadas pues pinturas que usaba en la casa. Tomó las pinturas, unas brochas, y empezó a rayar toda su habitación. Una de las cosas que les parece inexplicables fue cómo el niño consiguió que, al mezclar todos los colores que tenía, el color resultante se tornara en un color muy oscuro, similar al negro. No era completamente negro, porque simplemente mezcló muchas pinturas. Y tú sabes que si mezclas muchos colores, empiezan a tornarse negros. Entonces él consiguió un color muy oscuro con el que empezó a pintar toda la habitación. No estoy hablando solo de las paredes. Las cobijas de su cama quedaron completamente manchadas. Todos los juguetes que tenía. De esta forma lo describen en el texto, que no quedó un solo lugar en la habitación que no hubiera sido rayado
que no hubiera sido pintado por este niño. Me cuentan que realmente fue muy tétrica la escena que tuvieron que presenciar, porque el niño estaba completamente enfocado en seguir rayando la habitación. Me dicen que le gritaban que parara, pero él seguía como compulsivamente pintando todo a su alrededor. Fue necesario que su papá lo tomara en sus manos y a pesar de separarlo de la brocha, hacerlo que dejara el bote de pintura que había mezclado, el niño seguía forcejeando y parecía realmente, y con estas palabras lo describen, parecía que estaba poseído por algo que lo incitaba a que violentamente tenía que obligar a sus papás a soltarlo para seguir rayando su habitación. Fue tanto el forcejeo y tanto el llanto y la desesperación que notaron por su parte, que llegaron a pensar que pues simplemente iba a colapsar, que algo malo podría pasar con su mente si no le permitían seguir rayando. Y me dicen que lo único que pudieron hacer es abrazarse entre ellos, que la mamá y el papá se abrazaron, los dos llorando, viendo cómo su hijo, con una cara completamente llena de rabia, estaba pintando toda su habitación. Al principio pensaron que eran rayas sin sentido, igual como pasó con su libreta, pero me dicen que días después, cuando analizaron lo que estaba en su habitación, nuevamente pudieron encontrar este tipo de textos que, a pesar de que son muy similares a lo que vieron en la libreta, yo cuando los leí me produjeron algo distinto a los 5 primeros que te leí. Me gustaría leértelos y que me cuentes, por favor, dime en los comentarios si te produce algo distinto a los 5 primeros que escuchaste. El primero dice: cuando apagas la luz es cuando los ojos no me duelen y puedo mirar lo que estás haciendo. El segundo: encontré a las hormigas abajo de mi cama, pero no quisieron salirse de ahí. El tercero: mi brazo me duele cuando platico contigo, pero tú nunca dejas de hablar. El cuarto: no me gusta comer brócoli en mi comida. Saben mejor las letras que escribes. Y el quinto, que yo pienso que esto es referente a lo que pasó con su libreta: la lumbre es de color negro. Cuando leí esto y adentrándome en lo que estaban contándome, el sentimiento que me deja es completamente distinto a lo que escribía con anterioridad este niño. Estos incluso parecen tener un poco más de sentido, o por lo menos no sé si de manera errónea estoy buscando algún significado a las palabras que escribió en las paredes de su habitación, pero me hicieron sentir de una forma distinta. Tú puedes sentir esa diferencia, puedes notar que las cosas no están muy bien durante esa noche y bajo todas las decisiones que tomó este niño pequeño de irrumpir en la cochera, abrir su puerta de alguna forma, su puerta principal, para acceder a la cochera, buscar las pinturas de su papá, mezclarlas y sin ningún tipo de arrepentimiento pintar toda su habitación. Primero escribir en la habitación y después sobre las letras empezar a poner pintura. Obviamente me cuentan sobre la dificultad que tuvieron para descifrar estas oraciones, que no eran nada más 5. De la misma forma me dicen que son muchísimas, que la mayoría estaban completamente, que no era posible leerlas. Y dentro de las que me mandaron, estas 5 son las que me parecen más inquietantes. ¿Qué es lo más extraño de todo esto? A partir del día siguiente, ni siquiera me hablan de un cambio gradual. Lo que me dicen es que a partir del día siguiente, este niño
cambió completamente su actitud, que actuaba como si nada estuviera pasando, a pesar de que sus papás obviamente lo castigaron por lo que había hecho, aunque me dicen que no había muchas cosas que pudieran retirarle, que simplemente empezó a jugar más con otro tipo de juguetes, que empezó a interesarse en la consola de su papá, que las maestras empezaron a notar una mejoría en la interacción que tenía con otros niños, entre otras muchas cosas. Que a ver, ¿será que los papás estaban tan desesperados por ver un cambio en su hijo que no notaron que estos cambios se dieron de manera gradual y que simplemente los detalles más pequeños les parecieron muy significativos y que ellos sintieron un gran cambio en su hijo a partir de esa noche? ¿O fue que la decisión que tomaron de quemar su libreta realmente movió algo dentro de él y entendió que debía cambiar su actitud? O la obsesión que tenía con esa libreta lo estaba haciendo comportarse de esa forma. Es lo que te decía al principio, hay miles de suposiciones que podemos hacer. Podemos pensar que este relato es verdad o no, pero nos deja con ese sabor de boca de que perfectamente podría pasar algo así. Y lo que te decía sobre lo que yo podía ver de este niño desde un punto alejado, a pesar de que era parte de mi círculo familiar, es que efectivamente yo pensaba que era un tema de la edad, que simplemente empezó a crecer, verse obligado a interactuar con otros niños en la escuela y su actitud cambió, pero en las reuniones familiares poco a poco lo vimos cómo fue acercándose a sus otros primos y jugaba con otro tipo de juguetes, y nunca lo volví a ver realmente con una libreta. Hay muchas cosas que pueden llamar la atención sobre esta historia, pero con lo que yo me quedo es con esas frases que escribió. De verdad que las he leído una tras otra vez, tratando de encontrar un significado. Y cuando pienso que he entendido alguna frase que escribió, una parte de mí me dice que simplemente lo estoy inventando, que es lo que yo quiero entender sobre sus palabras. Como te decía, me encantaría abordar a este niño con las palabras escritas en una libreta, en una hoja, y preguntarle una por una cuál es el significado de esto, porque eso me ahorraría mucho tiempo de especulación sobre lo que estoy leyendo. Pero también me preocupa cómo puede reaccionar él, porque recordemos que fue un episodio muy traumático para él. Tal vez lo llegue a afectar, tal vez era lo que necesitaba, desprenderse de esa libreta para poder actuar de una manera distinta. No quisiera remontarlo a esos recuerdos, que en estos momentos él de verdad está bien. Lo veo muy diferente a como yo lo notaba. Y sus papás nos han hablado de estas mejorías. La persona que me escribió está muy feliz de cómo él en estos momentos se comporta, pero no deja de llenarla de intriga. Tanto es así que pensó que su historia valía la pena escribírmela para compartirla con todos ustedes. Yo de verdad pienso que es así, que es una historia muy interesante, que da mucho para analizar, para hacer conjeturas, y como te lo había dicho en el principio, te deja con una sensación extraña, que es el objetivo de este tipo de contenidos. Me encantaría saber qué piensas tú sobre esto. ¿Qué significado le das tú a las oraciones que escribió este niño? Si conoces algún caso similar, si piensas tener una respuesta sobre todas estas cosas que para mí quedan como incógnitas, me encantaría escucharte en los comentarios. Y como te lo había dicho, si tienes una historia que piensas que vale la pena contar, mándamela a través del link que te dejo en la descripción. Me ayudas mucho si te suscribes con tu pulgar arriba. Que por cierto, si no es una historia, en el link que te dejo me puedes mandar tus preguntas, todo lo que quieras. Nada más aclárame si en caso de publicarlo en estos contenidos, prefieres que mencione tu nombre o quedar de manera anónima.
Eso es importante que me lo digas, pero me encantaría leer todas tus preguntas, todos tus comentarios, las historias que puedas tener. Y como siempre te agradezco mucho si llegaste hasta esta parte del audio.